Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo de una serie que va a ser de 3 vídeos en los cuales voy a repasar brevemente las tierras raras, las tierras alternativas por orden de aparición, digamos, en los medios de comunicación populares o, para entendernos claramente, por internet, donde estas ideas se han popularizado más, aunque algunas de ellas vengan de periodos mucho más anteriores. Ya sabéis, pero por lo demás, pues intentaré hacer un breve relato. Tocaremos en este primer capítulo la Tierra joven, la Tierra de los creacionistas, ya ahora nos pondremos a ella. En un segundo capítulo tocará la Tierra hueca y en un tercer capítulo la Tierra plana. Recordad, el orden de estos capítulos irá en función de su aparición y popularización en los medios de comunicación masivos, lo dicho, principalmente Internet. Bueno, pues pongámonos con la Tierra joven. La Tierra joven en lo superficial, si vierais la Tierra joven y la compararais con la Tierra en la que vivimos todos, no notaríais una gran diferencia. No deja de ser igual. La veríais y diríais, no hay diferencia, es totalmente igual, Alberto, ¿qué tiene esto raro? Tranquilos, tranquilos, que ya llegaremos a eso. Pero sí, es exactamente igual a lo que observamos normalmente. Es decir, tendría el mismo aspecto, es redonda perfectamente, los sitios están donde tienen que estar, el sitio donde vivimos es el sitio donde vivimos, no hay ningún cambio. Todo funciona más o menos igual, sí. Eso es en lo superficial, porque a la que rascamos un poquito, ¿qué es lo que hace diferente a esta Tierra? Pues para empezar, su génesis, su aparición, su nacimiento, llamémoslo como sea, sus orígenes. Lo de la Tierra joven viene por un motivo. Los defensores de esta idea afirman que la Tierra tiene una antigüedad total de unos 6.000 años aproximadamente. Depende de qué defensor de esta idea hables, pues puede oscilar un poco más, un poco menos, pero están alrededor de 6.000 años. Lo cual haría que la antigüedad fuera pues de unos 4.000 años antes de Cristo o de la era común, depende cómo lo queréis decir. Aunque sé que actualmente es mucho más correcto decir la era común, por costumbre y comodidad, pues diré la antes y después de Cristo. Lo siento, sé que no es tampoco muy correcto debido a mis ideas no religiosas, pero oye, lo llevamos haciendo así desde hace hace más de un milenio y oye, pues es práctico, dejémoslo así, para comunicarnos todos. Pues esa sería la primera y gran diferencia que da nombre a esta Tierra. Es decir, estamos hablando de que esta Tierra tendría, pues eso, unos 6.000 años de antigüedad en total. Lo cual haría que muchas de las cosas que observamos en la realidad no tuviéramos ni puñetera idea cómo se han creado. Cosas como los procesos geológicos pueden durar muchos miles de años. Incluso hay procesos geológicos que duran decenas de miles de años, centenas de miles de años, incluso algunos millones de años, o incluso más. También en la geología esto conlleva un problema. En muchas partes del mundo, en muchísimas partes del mundo, prácticamente todos los sustratos de tipo ígneo que encontramos, de rocas de tipo ígneo, como granitos, basaltos y demás, la gran mayoría de ellos superan de largo los 6.000 años de antigüedad. La gran mayoría. Los procesos de rocas metamórficas, también la mayoría de ellos superan de largo los 6.000 años de antigüedad. E incluso la mayoría de rocas calizas superan los macizos calizos, que son de rocas sedimentarias, que son mucho más fáciles de generarse y se generan en superficie, aún así tienen mucho más de 6.000 años de antigüedad. Por no hablar de todos los procesos que dan lugar al relieve, lo cual también genera unos grandes, grandes, grandes problemas. ¿Cómo se puede generar el relieve con un lapso de tiempo tan pequeño? Los procesos erosivos en geología son extremadamente lentos. Incluso los procesos rápidos
son rápidos para términos geológicos, pero lentos si comparamos con los procesos a nivel histórico o el lapso de vida de los humanos. 6.000 años en geología es nada. Estamos hablando de que hay muchos procesos y periodos geológicos que ocupan muchos millones de años. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Es decir, esta idea de la Tierra joven contradice totalmente todo lo aprendido en geología. Por no hablar que también contradice todas las ideas de la evolución de las especies y demás, porque no habría habido tiempo de evolucionar y estas cosas. ¿Y cómo se solventa esto? Bueno, recordad que esta Tierra, de estos 6.000 años de antigüedad, la defienden sobre todo gente ultra religiosa, muy religiosa. Estamos hablando de gente creyente a ultranza, incluso cayendo a veces un poco en el fanatismo o en el fundamentalismo de sus creencias. En este caso, sobre todo, me voy a referir a cristianos, pero también se dan casos de estas mismas ideas en el Islam y en el judaísmo. En otras religiones que no sean tipo de la familia abramánica, como pueden ser el judaísmo, el islam y el cristianismo, no tengo muy claro estas cosas. Todas tienen un mito de la creación, evidentemente, pero no sé cómo lo llevan estas cosas. Así que voy a referirme a lo que conozco y a lo que abunda por internet y que podemos conocer todos, principalmente en habla castellana. También en habla inglesa, en todos los idiomas. Pero lo dicho, lo que más conocemos por aquí. Bien. ¿Cómo continuar un poco? Pues eso, ya sabemos que esto viene de una interpretación de la Biblia a ultranza. Hay gente en el pasado que quiso saber cuándo Dios había creado la tierra. Sí, ya estamos con Dios creando cosas. Y calcularon, siguiendo las fechas de la Biblia, que la habrían creado hace unos 6.000 años. Bueno, y evidentemente la solución a todas estas dudas e incógnitas que se plantean entre la geología, la biología, las ciencias naturales en general, con esta antigüedad de solo 6.000 años para dar resultado a lo que actualmente observamos, esa parte es innegable, es decir, los seres vivos que observamos, las formaciones geológicas que observamos, todo eso es la realidad, eso es innegable. Y los creacionistas estos no niegan esa realidad, lo que niegan es cómo llegar hasta esa realidad. No son procesos largos ligados a la geología, biología, etc., a todas las ciencias naturales, sino que la solución es Dios. Dios crea la Tierra, pues en 6 días, como pone en el Génesis, crea a todos los animales también en ese proceso así un poco de golpe y porrazo, y pues bueno, los crea a los humanos también de golpe, todos los animales conviven, en la mayoría de versiones creacionistas de Tierra Joven los seres vivos todos viven juntos, la mayoría de ellos incluyendo dinosaurios y otras faunas y demás, y la solución para que el relieve cambiara y se quedara tal y como está en la actualidad la suele aportar también la Biblia con el evento del diluvio universal, del cual no hay ninguna prueba geológica que lo pueda respaldar. Como mucho puedes encontrar pruebas geológicas de inundaciones locales, las cuales siempre han habido muchas, riadas, inundaciones locales y demás, pero conllevan un problema. No se puede explicar eso así, pero a ellos no les importa, lo explican así. Y también de esa misma manera explican la extinción de casi todas las especies que han vivido en el planeta que actualmente están extintas. Encontramos varios de sus fósiles. Pues, por ejemplo, ¿por qué no encontramos actualmente dinosaurios? Porque la palmaron en el diluvio o después de este. ¿Por qué no encontramos Anomalocaris del periodo cámbrico? Ah, no, porque esos también la debieron palmar o en el diluvio o después, un poco después. ¿Y por qué no encontramos? No, todas las preguntas es o la palman en el diluvio o cosas por el estilo. Es decir, por intervención divina van apareciendo diferentes especies. Que bueno, no es que aparecen, desaparecen, porque supone que todas las especies se crean en el Génesis. Todas. Lo único que pueden hacer es desaparecer, no pueden aparecer especies nuevas.
aunque sepamos que aparecen especies nuevas. Pero no, 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 no. No, porque a lo mejor te dicen, no, ¿y por qué aparece un nuevo tipo de mosquitos? De Culex pipiens se pasa a Culex molestus en los túneles de Londres, del metro de Londres. No, 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 eso no cuenta, porque siguen siendo mosquitos. Dices, pero son mosquitos diferentes. Pero son mosquitos. ¿Y que tal pez da lugar a tal otro? No, 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 porque son peces. Sí, es lo que tiene discutir con estas cosas. Siempre acaban cayendo en estas ideas de que como son los dos peces, como son los dos mosquitos o como los dos son no sé qué esperaban, encontrar que de un mosquito salte y aparezca un pez o no lo sé. A veces estas cosas no tienen mucho sentido, pues por ese motivo, según ellos, se resuelven todas las dudas y todos los yacimientos que puedes encontrar de fósiles, de todo tipo, cosas como de por dónde viene el carbón o el petróleo que tenemos que viene de eras geológicas anteriores. No, viene por el diluvio. El diluvio los entierra a todos y se pudren y... Sí, es la solución. Es decir, todo en esta tierra funciona por intervención divina y designio divino. ¿Cómo funcionan las cosas? Pues bueno, técnicamente la física es la misma de cómo funcionan las cosas en la actualidad, pero en realidad lo puso en marcha Dios y cosas así. No tiene demasiado sentido, evidentemente. Además, siempre conlleva el escollo de Dios se supone que crea la Tierra y también normalmente lo expanden al universo y cosas por el estilo, por aquello que crea el Sol y la Luna y... Claro, y cuando tenemos planetas que están a millones de años luz, significa que la luz, que va relativamente rápido para el universo, en realidad es lentorra, pero es lo que se supone que va más rápido en el universo, están a bastantes años luz, a mucho más de 6.000 años luz hay muchas estrellas. Eso significa que la luz de esas estrellas ha tardado más de 6.000 años en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, la Tierra, vale, podría tener solo 6.000 años, pero el universo no. Pero no, Dios debió crear la luz por en medio, cosas por el estilo. Y más allá de todas estas cosas ligadas a las ciencias naturales, la Tierra joven tiene otro talón de Aquiles, la historia y la prehistoria. 6.000 años de antigüedad significa que actualmente estamos viviendo en el 2019. Si tiras hacia atrás, te da que hay unos 4.000 años antes de Cristo, se crea la Tierra y demás. Tenemos registros históricos de 4.000 años, de más de 4.000 años. Y estoy hablando no de prehistóricos, de pinturas rupestres y demás, no, 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 no. Registros históricos. Algún texto, alguna estela, enterramientos, algunas construcciones, cosas ya históricas. Cosas en el, por ejemplo, Antiguo Egipto, en Mesopotamia, en China. Superan de largo los 4.000 años de antigüedad. Y son registros históricos. ¿Quién los escribió? ¿O es que Dios cuando creó la Tierra también puso ya las tablillas y los textos ahí? Ya, se crearon ex novo así sin nada de por medio. Ese es otro de sus grandes problemas, es que ya no solamente las ciencias naturales les contradicen, es que la historia les contradice claramente. Tenemos registro de un montón de cosas, un montón de textos, cosas como por ejemplo ese famoso diluvio que tuvo que haber para eliminar un montón de especies y hacer que el relieve cambiara y que encontraras el relieve de muchos sitios donde tienes pues grandes cañones y cosas así ligadas a la erosión, pues te lo ponen con el diluvio. En esa época significaría que habría habido escribas y demás, sobre todo porque ya encontramos textos anteriores a ese periodo y nadie dejó constancia de ello. Ah, bueno, supongo porque todos lo debieron palmar en el diluvio. Sí, seguramente. Entonces no sé entonces por qué encontramos restos históricos anteriores. Es que va en serio, no tiene sentido. Es una Tierra que en lo superficial no tiene problemas porque todo funciona como tiene que funcionar, pero la realidad es que a la que rascas un poquito debajo de la superficie de esa idea de la Tierra joven, todo empieza a no cobrar sentido, puesto que están intentando aplicar concepciones de un libro escrito en la Edad del Bronce
a la actualidad y no cuadra. Claro, para la edad del bronce decir que la Tierra se había creado hace unos 4.000 años, pues les iba muy bien. Joder, no tenían tantos registros históricos, ni conocían cómo funcionaban los procesos geológicos, biológicos, ni la mayoría de cosas. Ningún problema. Y la mayor parte de la gente tampoco sabía leer y escribir, así que tampoco daba mucho problema. Una historia simple de explicar. ¿Y cómo funciona todo? Pues porque lo crea Dios. Y tienes que ser bueno porque Dios ha creado las cosas y te ha creado a ti, y era el sentido, perdonad, de esta tierra y de esta explicación de la tierra. Evidentemente, lo dicho, la mayoría de religiones, no solo la cristiana o las abramánicas, tienen estos mitos de la creación, pero en la actualidad, sobre todo, apuntan estas ideas de corte creacionista de una manera popular e intentando darles un visos de verosimilitud o visos de cientificismo. Sobre todo los conozco ligados al cristianismo, generalmente más de tipo protestante que de tipo católico en la actualidad, pero eso puede ser una percepción personal, así que tomadlas con cautela. Como también como detalle, pues bueno, si queréis conocer las ideas locas ligadas a la Tierra joven, pues en todos casos, en todas las tierras, voy a recomendar los vídeos de algún autor que sea más o menos entretenido de ver sus ideas y que más o menos sea un buen exponente de esto. Si bien hay unos cuantos exponentes buenos de estas ideas en habla inglesa, pero queriendo tener a alguien de habla castellana y que sea más o menos conocido y fácil de encontrar, pues en este caso recomiendo los vídeos de John Pendleton. Los más veteranos del lugar sabéis por qué lo digo. Y sí, tienes gracia que alguien que se parece a cierto personaje esté recomendando los vídeos de John Pendleton, pero los recomiendo para ilustrar, para que veáis todas las tonterías que se pueden decir con respecto a esto y malas interpretaciones. Como veis, pues una tierra joven se parece a la de verdad en lo superficial, pero no tiene sentido cómo funcionan las cosas y cómo se crean las cosas. Es una tierra ligada a una visión muy, muy, muy religiosa, muy cerrada y muy fanática de lo que serían los textos bíblicos o de algunos otros textos religiosos. Lo dicho, no sé si en el judaísmo hay mucha gente que defiende esta concepción, no lo sé. Y sé que en el Islam sí que hay gente que defiende esta concepción. Sé que en el Islam sí que la hay. Aunque tampoco los conozco tanto, evidentemente no sé hablar árabe, pero tengo noticias de que a verlos, haylos. Por lo demás, pues me despido y emplazaros a ver el segundo vídeo de esta serie, que iremos a por la conocida Tierra Hueca. ¡Nos vemos!